La relación entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la Suprema Corte, o incluso todo el Poder Judicial, se ha vuelto cada vez más ríspida. Yo quiero agradecer la presencia en este programa para hablar sobre ese tema de Claudia de Buen. Ella es abogada, fue presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, es el colegio de abogados de nuestro país y ha sido pues una abogada que ha dicho las cosas como las dice, abiertamente desde hace mucho tiempo. Claudia, siempre es un gusto. Conocía muy bien a tu padre, don Néstor, que lo admiraba muchísimo, y ahora es un gusto poder estar conversando con su hija, con Claudia de Buenuna, que es también una gran abogada. La primera pregunta es esta. El presidente dice, ya a la Corte ya la perdimos. Eso fue lo que dijo esta mañana en su mañanera. Eh, y dice que lo que pasa es que la Corte se ha vuelto cada vez más conservadora y que solo defiende los intereses de la oligarquía. ¿Es cierto eso? Bueno, primero, muchas gracias, Sergio, por invitarme y por las palabras a mi padre. Él también te admiraba mucho. Lo entrevisté varias veces Sí, y sí, por ahí sí, tuvimos sí. varias ocasiones en que conversamos por distintas razones. Lo sé, perfecto. Y muchas gracias. Y bueno, sí, leí la declaración del presidente. No la oigo porque me cuesta un poquito de trabajo las mañaneras, pero oigo los resúmenes y oí, y me parece que no me sorprende esta declaración de que a la Corte ya la perdimos. No es cierto, la verdad es que la Corte es lo único que nos da certeza, que nos da cierta seguridad jurídica, porque es la que le pone el contrapeso del presidente, es justamente la Suprema Corte. Y en algunos casos, los legisladores que no son de Morena y su coalición, ¿no? Cuando se puede, porque en muchos casos pues, nos llevan la mayoría, o bueno, yo digo nos llevan porque yo no estoy de acuerdo en cómo ha venido trabajando Morena y como los decretazos y decretos del presidente. Entonces me parece... Y vienes de una familia de izquierda y tu padre pues era un abogado laboralista muy reconocido, abiertamente de izquierda además. Sí, no, y no te creas que yo niego la cruz de mi parroquia. Yo no soy de izquierda porque me parece que la izquierda es un poco pasando de moda, ¿no? Yo creo que ahora lo que tienes que ser es más humanista y pensar un poco más en lo que es mejor para la gente y no Bueno, una ideología. el presidente dice que él es humanista. Pero Sí. es muy lejos de ser de izquierda y muy lejos de ser humanista. El presidente es autocrático, o sea, su palabra es la ley, ¿no? Y no me parece a mí que... Como José Alfredo. Exacto, yo creo que se inspiró en José Alfredo. Bueno, déjame regresar entonces a la Suprema Corte. Ha habido unas decisiones de la Suprema Corte que son las que han pues incendiado la situación, han enfurecido al presidente de la República. Pero ¿te sorprenden esas decisiones? Decisiones, por ejemplo, como echar para atrás unas leyes, la ley de comunicación social y la ley de materia administrativa, de responsabilidades administrativas, en que abiertamente se violaron todos los procedimientos parlamentarios. Asombra que la Corte pues considere que, sin ver siquiera el fondo, que la Corte diga, no, es que así no se hacen las cosas. No me sorprende. A mí me da gusto que la Corte tenga esos cuidados. O sea, yo no puedo entrar al fondo de digamos, si yo fuera juez, de una sentencia si el procedimiento está viciado. O sea, primero que se resuelva, que se arregle el procedimiento y después entramos a analizar el fondo. Y en este caso me parece que ni el fondo ni la forma son constitucionales. Yo estoy de acuerdo con la Corte en que no se dio el debido, digamos, respeto a los formatos jurídicos, a las normas jurídicas del proceso y pues mucho menos en sustancia a la Constitución. O sea, No se les permitió a los diputados ni siquiera leer las iniciativas. No se les permitió. Se hizo, digamos, de una manera como, voy a decir una palabra muy fea, pero así la dicen, como atascado, ¿no? Como un poco sucio, como vamos a llegar a lo que tenemos que llegar, sea como sea. Y sea como sea, eran unas cuántas horas de que terminara el periodo, eran un día y medio antes o así, y sacaron un montón de normas, que unas son buenas, como la de 3 de 3, pero... Sí, estas dos que echó la Corte para atrás fueron de noviembre del año pasado, pero fue exactamente lo mismo. Tenían instrucciones de pasarlas exactamente igual. Tuvimos las que todavía no llegan a la Corte, que son las que se aprobaron
cuando terminó el periodo ordinario de sesiones. Ahora, lo curioso del caso es que el presidente López Obrador parecía pues muy contento con la Corte cuando estaba ahí Arturo Saldívar como presidente. Arturo Saldívar impulsó una reforma judicial, la llamó la gran reforma judicial. Y de hecho estuvo el presidente cuando se promulgó esta reforma, aplaudió la reforma. El diciembre del año pasado, cuando presentó su cuarto informe de labores, Arturo Saldívar, estuvo presente el presidente y aplaudió lo que había hecho. Y Arturo Saldívar dijo, con la reforma que yo hice se resolvieron todos los problemas de la Corte. Ahora tenemos una Corte honesta, sin nepotismo, una Corte limpia y una Corte transparente. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió tanto la posición del presidente cuando aplaudía a Arturo Saldívar? La Corte es exactamente la misma, con el único cambio del presidente de la Corte. Yo pienso que aquí hay un tema de conciencia de algunos de los ministros de la Corte que fueron propuestos por el presidente, por no decir no puestos, pero sí propuestos. Los propuso él mismo dice que lo han traicionado. Me imagino que estás pensando en González Alcántara. En Margarita. Y en Margarita Ríos Farjat, que han votado algunas cosas en contra de las posiciones del presidente. No todas, a propósito, pero no sí todas, algunas. pero para mí las más importantes sí lo han hecho, porque se han, digamos, independizado de esta figura presidencial a la que supuestamente le tenían que haber sido leales. Cuando El la presidente lealtad, lo dijo, que me traicionaron porque traicionaron. votaron en contra de lo que yo les decía. Y la lealtad se debe a la nación, al Estado, a la sociedad, a las leyes fundamentalmente, y no a una persona que por el cargo que ostenta, pues tiene la facultad o tiene la posibilidad de designar o de proponer ministros, pero eso no significa que vayan a actuar conforme él lo pide. Eso es inaudito, ¿no? Arturo Saldívar fue propuesto por Felipe Calderón. Así es. Y sin embargo tuvo diferencias enormes con Felipe Calderón. Así es. Y nadie lo llamó traidor. Nadie lo llamó traidor porque en la política, tú bien lo sabes, había ciertas normas que se tenían que cuidar mucho. Y esto que se está viendo ahora es algo que no habíamos visto, ni siquiera pensado que pudiera presentarse en una relación de presidentes, expresidentes o de miembros de un poder con el otro y de denostarlos de tal manera, ¿no? Y de intimidarlos, porque ha habido la intimidación ya. Intimidación. Bueno, vimos una manifestación este fin de semana pasado en que llevaban ataúdes sobre todo de la ministra presidenta y del ministro Pérez Dayán. Uh-huh. ¿Qué podemos interpretar? Incluso el presidente ayer dijo en su conferencia de prensa que a él le había parecido perfecto que Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, apoyara y financiara esa manifestación. ¿Qué piensas? No, fatal. Yo, de hecho, me manifesté en un tuit. Lo vi. Que me parece terrible que, además, esto no fue una casualidad o una ocurrencia que de repente el gobernador de Veracruz haya dicho, voy a México, vénganse quien quiera. No, esto todo fue, digamos, pensado y planeado con el mismo presidente de la República. O sea, nada más que no cualquiera se atreve a hacer la barbaridad que hizo, ¿no? Y todavía hoy declara que no insultó a la ministra presidenta. Por favor, a mí me parece que esto generaría de verdad una responsabilidad civil importante, un daño moral brutal a los ministros de la Corte, pero además está desatendiendo sus obligaciones y está utilizando dinero seguramente del erario público para llevar a cabo una manifestación para denostar al Poder Judicial Federal. Me parece terrible, algo no visto, ¿no? Antes el enemigo era el INE. Ahora hubo un cambio en la presidencia del INE y ya no es el enemigo. Ahora se están estableciendo vínculos o por lo menos relaciones. Ahora el enemigo es la Suprema Corte. Y si antes el presidente iba a los informes del presidente de la Corte, de Arturo Saldívar, hoy la instrucción es no les tomen ni el teléfono. ¿Por qué se ha convertido súbitamente la Suprema Corte en el villano favorito de este gobierno? Mira, la división de poderes tiene una razón de ser. La división de poderes es para equilibrar. Son 3 poderes y ninguno tendría que ser más fuerte que los otros 2. El poder tiende a abusar del poder y para que no abuse del poder, decía Montesquieu, tiene que ser el otro poder el que lo limite. Entonces, claro, por eso son los contrapesos. En este caso, él tiene un control por la mayoría que tienen las cámaras de ambas cámaras, sobre todo de las de diputados, pero no tiene un control
aunque lo pensó y creyó que lo tenía en la Cámara, la Suprema Corte de Justicia. Tenía la simpatía del presidente, de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es un gran jurista. No, Ni hablar, lo conozco pero... desde hace mucho tiempo, desde que yo estaba en el también, Instituto de Investigaciones exacto. Jurídicas. Pero también él creyó que tenía a 4 o 5 magistrados de su lado indiscutiblemente, y no es así. Perdón, ministros. Sí. Y no es así. Bueno, eran magistrados en el siglo XIX. Sí, exactamente. Sí. Y me fui para allá. Pero entonces el tema es que la presidenta de la Corte es muy clara, la conozco también, y es una gran académica y una gran jurista, y ella es muy ortodoxa en cuanto a la aplicación de las normas. O sea, digo, con la flexibilidad que se puede tener al interpretar, pero la flexibilidad no va en contra de la norma, tiene que ser interpretación. Y entonces eso al presidente le ha tenido, le molesta muchísimo, le preocupa muchísimo tener una Suprema Corte que le está ya echando abajo todas sus leyes y todos sus decretos, empezando por el propio juez. Ay, se me fue su nombre ahorita, perdón, el juez de San Luis Potosí, se me fue su nombre ahorita. Pero bueno, al mismo también le dijo, lo voy a investigar, y a otro juez por acá. O sea, realmente es una pena. Bueno, estoy pensando que ordenó investigar. Gómez Fierro. Hacia Gómez Fierro, que es de los jueces especializados en temas de comunicaciones, por ejemplo, telecomunicaciones. Dijo abiertamente que lo estaba mandando, le dio instrucciones, de hecho, al presidente de la Corte, que no puede, de hecho, hacerlo, pero para que lo investigara, y pues finalmente no se le encontró ninguna irregularidad. No, yo lo conozco también, es un gran tipo, el juez Gómez Fierro, y es muy académico y muy cuidadoso, ¿no? Pues pero bueno, Ahora, dice el presidente que tan la Corte no respeta la Constitución, que no han querido aplicar el 117 de la Constitución que él cambió para que todos ganen menos que el presidente. ¿Es esto una violación a la Constitución o cuál es la situación de este artículo que ordena que nadie puede ganar más que el presidente? Mira, a mí me parece otra vez nuevamente un capricho, porque en realidad el presidente tiene ingresos mucho mayores de los que se declaran, porque el presidente tiene pagada la casa, un palacio, y tiene una enorme cantidad un séquito enorme, y su familia también, y tiene todos los servicios de cualquier naturaleza incluidos en sus recursos, en sus ingresos. Entonces no podemos pensar que con 120,000 pesos él pudiera, es más, no los usa. ¿Para qué los necesita si tiene pagada comida, alimentación, pero transporte, gasolina, todo, absolutamente todo, ¿no? Si no me equivoco, hasta ropa, ¿no? Creo que no tendrían... Siempre ha habido, no sé si exista, porque ahora ya no hay la misma transparencia, siempre ha habido un presupuesto para vestir. Sí. Entonces, no gana 120. O sea, 120 es lo que le depositan en su cuenta, pero no necesita pagar absolutamente nada. ¿Cómo ves este decreto de la ocupación temporal de tres tramos de la vía férrea del sur de nuestro país que estaban en concesión o que están todavía en concesión con Ferrosur? Mira, yo lo veo muy confuso porque estamos hablando de una concesión, y la forma de terminar la concesión no es a través de una ocupación temporal inmediata. Tendrías que rescindir la concesión, ¿no? Ajá, tendrías que rescindirla, tendrías que demandar la suspensión, la terminación o la suspensión. Que se hace con ciertas reglas. Exacto. Porque no ha llegado al término. Cuando se llega al término, pues nada, se queda todo a favor de la nación. Me refiero a los trenes y a las vías y todo de acuerdo a la ley correspondiente. Pero cuando la concesión se termina de manera anticipada, primero tiene que haber una justificación, y de las que yo leí, no encontré ninguna. Dicen que es por razones de seguridad nacional, ¿tú las ves? Pero porque él determinó un día antes que esa obra era de seguridad nacional. Entonces, él preparó, lo determina en un decreto, ya que se lo tumbó la Corte el día anterior. El día que la Corte resuelve, él ya tiene su decreto preparado. El mismo 18 de mayo. Sí, el 18 de mayo, no me acuerdo. Sí. Y en ese momento saca, y al día siguiente presenta esta suspensión, esta ocupación, que en realidad
como lo platicamos antes, toda la exposición de motivos habla de una expropiación. Lo que llaman ustedes los abogados los considerandos. Los considerandos Sí. hablan de una expropiación y después Y al final se ordena otra cosa. se ordena una ocupación temporal inmediata y además no procede. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una concesión y hay otra forma administrativa de suspender esto o de terminar, darlo por terminado. Sí, no es ni una expropiación, Justificar. pero no se puede terminar así. Pero no es por decreto, hay que llevar a cabo un procedimiento y eso es lo que no le conviene al presidente porque se va a tardar. Pues yo quiero agradecerte, Claudia de Buen, que nos conocemos por primera vez cara a cara. Te he estado siguiendo en redes y Muchas en tu gracias. trabajo. Sí, yo sé. Pero gracias por ayudarnos a entender estos temas jurídicos que no son tan fáciles para todo el mundo. No son fáciles para nadie porque hay una cantidad de información contradictoria que, bueno, aquí estamos. Pero muchas Bueno, gracias a ti gracias. y a tu público. A usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.